Este seminario pertenece a la materia Química Biológica 2 de la Cátedra 1 del Departamento de Bioquímica Humana de la Facultad de Medicina de la UBA y hablaremos sobre el metabolismo de lipoproteínas plasmáticas. Los lípidos absorbidos a partir de la dieta, sintetizados en el hígado y el tejido adiposo, deben transportarse entre los tejidos para su utilización y almacenamiento. Dado que los lípidos son insolubles en agua, deben transportarse en plasma asociados a proteínas específicas denominadas apoproteínas, formando de esta manera complejos moleculares llamados lipoproteínas. En esta figura vemos un esquema de la composición de las lipoproteínas. Vemos que en el centro hidrofóbico se ubican los triglicéridos, representados en color amarillo, junto con los ésteres de colesterol, mientras que en contacto con la fase acuosa se ubican los grupos polares de los fosfolípidos, representados en color azul, los grupos polares de las proteínas y el colesterol que se intercala entre los fosfolípidos, exponiendo el único grupo polar que posee, que es el oxidrilo unido al carbono 3. Las diferentes lipoproteínas se diferencian por la densidad, el tamaño, la movilidad electroforética, el tipo y cantidad de proteínas y lípidos que la conforman, el lugar de síntesis y la función. Las diferentes partículas presentan una composición relativa de lípidos y proteínas característica, otorgándoles una densidad diferencial. Por lo tanto, cuando se somete al plasma a un proceso de ultracentrifugación, es decir, centrifugación a altas velocidades, se pueden separar las lipoproteínas en 5 fracciones de acuerdo a la densidad. A medida que aumenta la proporción de lípidos en una lipoproteína, la densidad disminuye y cuanto mayor es su contenido en proteínas, la densidad aumenta. Así, las diferentes fracciones obtenidas luego de la ultracentrifugación corresponden a los kilomicrones, que poseen alta proporción en lípidos y bajo en proteínas y se ubican en la capa superior del tubo. Luego, con una densidad levemente superior, se encuentran las lipoproteínas de muy baja densidad, o también llamadas VLDL, por sus siglas en inglés. Luego, las lipoproteínas de densidad intermedia, o IDL. Luego se ubican las lipoproteínas de baja densidad, o LDL. Y por último, las lipoproteínas de alta densidad, o HDL. A partir de ahora vamos a nombrar las lipoproteínas con esta nomenclatura. Fíjense que a medida que aumenta la densidad, disminuye el contenido en lípidos y se incrementa el contenido en proteínas. El cuadro inferior muestra la composición de lípidos de las diferentes lipoproteínas y está marcado en color rosado el lípido predominante en cada una de ellas. Así vemos que los kilomicrones y VLDL predominan los triglicéridos. Las IDLs transportan principalmente colesterol y triglicéridos, las LDL colesterol y las HDL principalmente colesterol y fosfolípidos. Como consecuencia de la composición en lípidos y proteínas, las lipoproteínas presentan diferentes tamaños. Se puede ver que los kilomicrones son las partículas más grandes, mientras que las HDL son las más pequeñas. Debido a su tamaño, la presencia de los kilomicrones en circulación le confiere un aspecto turbio o lechoso al plasma. Sin embargo, en condiciones normales, luego de un ayuno de 12 a 14 horas, los kilomicrones no deberían estar presentes. Por otro lado, dado que las VLDL también son voluminosas, valores elevados de las mismas pueden dar un aspecto turbio al plasma. En esta fotografía se puede apreciar el tamaño relativo de las lipoproteínas observadas por microscopía electrónica. Las apoproteínas tienen un rol activo en el metabolismo de las lipoproteínas, facilitando el transporte de los lípidos a tejidos específicos, evitando su dispersión por intercambio o difusión a medida que circulan. Estas apoproteínas no solo tienen un rol estructural como proteínas integrales de las lipoproteínas, sino que también pueden actuar como ligandos de receptores de superficie o cofactores de enzimas. Existen muchos tipos de apoproteínas. En este cuadro se describe la ubicación de las más importantes. Esta tabla muestra las funciones
más conocidas de las apoproteínas. Algunas apoproteínas son estructurales, como la ApoA1 de la HDL, la ApoB48 en el kilomicrón y la ApoB100 en la VLDL, mientras que otras están unidas a superficie y están libres para ser transferidas a otras lipoproteínas como la ApoC2, que además es cofactor o activador de la lipoproteína lipasa, y la ApoE. La ApoA1 además es activadora de la lecitina colesterol aciltransferasa, enzima que circula unida a la HDL, y también es ligando del receptor que reconoce a la HDL. La ApoB100 y ApoE también son ligandos de receptores. Así, los componentes proteicos determinan cómo los lípidos son metabolizados en una determinada lipoproteína. Vamos a ver ahora el metabolismo de las diferentes lipoproteínas. Comenzaremos con el kilomicrón. El kilomicrón se sintetiza en el intestino y su función es transportar lípidos exógenos, o sea, provenientes de la dieta, hacia el hígado y a los tejidos periféricos. Tanto los ácidos grasos, que provienen de la hidrólisis de los triglicéridos, como el colesterol proveniente de la dieta, son reesterificados en el retículo endoplásmico de las células endoteliales intestinales, produciéndose nuevamente triglicéridos y colesterol esterificado. Estos lípidos son ensamblados juntos con fosfolípidos, colesterol, ApoB48 y ApoA1, formando el kilomicrón naciente. Esta partícula es vertida hacia el sistema linfático, a través del cual llega a circulación general. Allí recibe desde la HDL ApoC2, ApoE y colesterol esterificado, formando el kilomicrón maduro. Cuando el kilomicrón maduro circula por los capilares sanguíneos que irrigan al tejido adiposo y muscular, la presencia de ApoC2 activa a la lipoproteína lipasa, que se encuentra adherida a la superficie del endotelio, hidrolizando los triglicéridos contenidos en este kilomicrón, liberando los ácidos grasos hacia los tejidos. La lipoproteína lipasa es una enzima unida a proteoglicanos en las células endoteliales de los capilares de los tejidos extrahepáticos, principalmente tejido adiposo, muscular, esquelético, cardíaco y glándula mamaria. Hidroliza triglicéridos de los kilomicrones y VLDL, es estimulada por ApoC2 e inhibida por ApoC3, y su actividad está regulada en forma compleja y es susceptible a cambios hormonales. Su actividad se regula de manera tal de dirigir el flujo de ácidos grasos en función de la demanda metabólica. Así, por ejemplo, durante la lactancia hay alta actividad en la glándula mamaria y baja actividad en el tejido adiposo. Durante el ayuno o el ejercicio, incrementa la actividad en el músculo y está disminuida en el tejido adiposo. Y por el contrario, durante la saciedad está disminuida en el músculo y estimulada en el tejido adiposo. Es importante recordar que en esta última situación metabólica, los niveles de insulina están elevados y la insulina es un inductor de la lipoproteína lipasa. Sigamos con el metabolismo del kilomicrón. A la vez que la lipoproteína lipasa degrada los triglicéridos liberando ácidos grasos hacia los tejidos extrahepáticos, se liberan también moléculas de colesterol, fosfolípidos, ApoC2, ApoA1, que son dirigidas hacia las HDL. De esta manera se forma el kilomicrón remanente, que es una partícula que contiene menos triglicéridos que el kilomicrón maduro, más colesterol, carece de ApoC2 y ApoA1 y es enriquecida en ApoB48 y ApoE. Los remanentes son captados por el hígado por un proceso de endocitosis mediada por receptor que reconoce a la ApoE. Dentro del hígado, los kilomicrones remanentes son degradados y el colesterol de la dieta es excretado por vía biliar o se incorpora a la síntesis de lipoproteínas endógenas. Entonces, la mayor parte del colesterol de la dieta va al reservorio hepático y los ácidos grasos son liberados en el tejido muscular para su utilización o al tejido adiposo para su almacenamiento.
Vemos ahora el metabolismo de las VLDL. Estas lipoproteínas se sintetizan en el hígado y la función es transportar triglicéridos endógenos a circulación. Los triglicéridos de síntesis hepática, cuyos carbonos provienen principalmente de los hidratos de carbono de la dieta, son ensamblados juntos con fosfolípidos, colesterol, ApoB100 y ApoE, formando la VLDL naciente. Esta lipoproteína es vertida hacia los sinusoides hepáticos, llegando a circulación general. Allí recibe desde la HDL ApoC2, ApoE y colesterol esterificado, formándose la VLDL madura. Cuando la VLDL circule por los capilares de los tejidos extrahepáticos, como muscular y adiposo, la presencia de ApoC2 va a activar a la lipoproteína lipasa, la cual va a hidrolizar los triglicéridos contenidos en la VLDL, liberando los ácidos grasos que serán tomados por estos tejidos. A la vez que se hidrolizan los triglicéridos, se transfieren la ApoC2 y ApoA1 hacia la HDL. Además, existe un intercambio de lípidos entre la VLDL y la HDL mediado por la proteína transportadora de ésteres de colesterol o CTP. Esta proteína transfiere desde la HDL hacia la VLDL colesterol esterificado y transporta triglicéridos en el sentido inverso. De esta manera se forma la IDL o VLDL remanente. Esta lipoproteína ahora está enriquecida en colesterol esterificado, es pobre en triglicéridos y no contiene ApoC2. Contiene ApoB100 y ApoE. Es metabolizada rápidamente en circulación, ya que puede seguir o un camino minoritario, donde es rápidamente internalizada por receptores que reconocen a la ApoE, o puede, en su mayoría, seguir un camino donde es sustrato de la lipasa hepática, enzima que va a terminar de degradar los triglicéridos. Además, se termina de transferir el contenido de ApoE hacia las HDL, transformándose en una LDL. Esta lipoproteína contiene solo una partícula de ApoB100 y está muy enriquecida en colesterol. Ahora la LDL lleva colesterol hacia los tejidos que lo requieran. La lipasa hepática se ubica en las células endoteliales hepáticas, en la membrana de los hepatocitos y células esteroidogénicas, hidroliza triglicéridos y fosfolípidos de las IDL y HDL y su actividad está regulada por la demanda de colesterol celular. Los ácidos grasos liberados son tomados por estos tejidos y degradados produciendo acetil-CoA, precursor del colesterol, necesario para la síntesis de sales biliares y hormonas esteroideas. Vemos en esta diapositiva cómo es la unión de LDL a su receptor y la captación de colesterol. Este receptor une lipoproteínas con ApoB100, como las LDL, aunque también une lipoproteínas remanentes que poseen ApoE. Están ubicados en la membrana de la mayoría de las células, en zonas denominadas cavidades revestidas de clatrina, y su expresión está regulada por el contenido de colesterol celular. Más de la mitad de las LDL se catabolizan en el hígado por este tipo de receptor. Cuando la célula necesita colesterol, sintetiza los receptores de LDL y los transporta hacia la membrana plasmática. Luego el complejo LDL receptor es endocitado y se forma una vesícula recubierta de clatrina. Cuando esta vesícula es acidificada, se forma el endosoma. Este endosoma posteriormente se fusiona con el lisosoma y las enzimas hidrolíticas degradan el contenido. Por un lado, las ApoB100 se degrada a sus aminoácidos constituyentes, mientras que el receptor es reciclado y expuesto nuevamente en la membrana, pudiendo captar más LDL. Los ésteres de colesterol transportados por las LDL ya endocitadas son degradados por una colesterol éster hidrolasa, liberando colesterol y ácidos grasos. Ese colesterol libre ahora va a ejercer 3 acciones con el fin de evitar la sobrecarga de colesterol intracelular.
Por un lado, va a inhibir a la enzima 3-hidroximetil-glutaril-CoA reductasa, que es la enzima clave en la síntesis endógena de colesterol. Por otro lado, inhibe la expresión de nuevos receptores de LDL y de esa manera se evita la captación de más colesterol plasmático. Y por último, activa a la enzima acil-CoA colesterol aciltransferasa, que reesterifica el colesterol para su almacenamiento en forma de ésteres de colesterol. Una producción de colesterol desregulada puede provocar serias consecuencias. Cuando la suma del colesterol sintetizado y obtenido a partir de la dieta excede la cantidad requerida para la síntesis de membranas, sales biliares y esteroides, el colesterol se acumula en los vasos sanguíneos formando placas de ateroma que obstruyen la luz de los mismos, pudiendo desencadenar eventualmente un infarto. Mutaciones en el gen que codifican para este receptor o para la ApoB provocan una enfermedad denominada hipercolesterolemia familiar. En esta enfermedad los receptores están defectuosos o ausentes y por lo tanto no se internalizan apropiadamente y las LDL permanecen elevadas en sangre junto con el colesterol asociado a ellas, lo que favorece la formación de placas de ateroma. Aproximadamente un 15% de las partículas de LDL son tomadas por un camino alternativo denominado camino de barrido Scavenger. Los macrófagos son capaces de unir LDL, IDLs y VLDL anómalas por medio de receptores de baja afinidad llamados SRA, digieren la partícula y depositan el colesterol en forma de oleato de colesterilo en su citoplasma. El nivel intracelular de colesterol no regula la síntesis de estos receptores ni la síntesis de colesterol intracelular, lo que puede conducir a que estas células se sobrecarguen de colesterol, formando lo que se denomina las células espumosas. Estas células predisponen a la formación de la placa de ateroma. Aquí se muestra cómo es la reacción de esterificación del colesterol intracelular por la acil-CoA colesterol aciltransferasa. El ácido graso es transferido desde la coenzima A al colesterol, formando éster de colesterol y coenzima A reducida. Las HDL se sintetizan en intestino e hígado y transportan colesterol excedente desde los tejidos periféricos hacia el hígado para su reciclaje o eliminación. Por eso es denominado también transporte reverso del colesterol o mecanismo antiaterogénico. La HDL naciente tiene una forma discoidal y contiene fundamentalmente fosfolípidos, ApoE, ApoA1 y ApoC2, y en circulación interactúa con el kilomicrón y la VLDL, como vimos previamente, cediéndoles ApoC2 y ApoE. A su vez, luego de la hidrólisis de estas lipoproteínas, recibe ApoC2, ApoE, fosfolípidos y colesterol. La HDL transporta entonces el colesterol de las células hacia el hígado. Este proceso se puede dividir en 4 etapas sucesivas. El primer paso consiste en el eflujo del colesterol libre de las células periféricas al espacio extracelular. Esto se realiza mediante una colesterol ester-hidrolasa, la cual libera colesterol dentro de la célula y ese colesterol libre es traslocado a la membrana plasmática y expuesto hacia el espacio extracelular por un transportador llamado ABC-A1, que funciona acoplado a la hidrólisis de ATP. Además, este transportador reconoce a la ApoA1 de la HDL. En el segundo paso ocurre la esterificación del colesterol por la LCAT plasmática. Ese colesterol que es tomado por la HDL se esterifica y el colesterol esterificado por su naturaleza hidrofóbica se deposita en el interior de la partícula, dándole una forma esférica. En el tercer paso ocurre la transferencia de ese colesterol esterificado hacia las lipoproteínas con ApoB100. Este traspaso se realiza gracias a la proteína CTP o proteína transportadora de colesterol esterificado,
que además de transportar colesterol esterificado desde la HDL hacia las apoproteínas con ApoB100, transporta triglicéridos en el sentido contrario. Ahora la HDL está más enriquecida en triglicéridos y puede ser susceptible a la acción de la lipasa hepática, liberando al medio parte de los componentes de la superficie de la HDL como ApoA1, fosfolípidos, los cuales pueden reasociarse y formar HDL naciente nuevamente. Entonces, el complejo o el conjunto de ApoA1, LCAT y CTP se considera un complejo esterificante y de transferencia de colesterol plasmático. En la cuarta etapa ocurre entonces la depuración de ese colesterol plasmático, que puede llegar al hígado a través de una vía indirecta, o sea, ese colesterol que fue transferido a las apoproteínas con ApoB100 luego van a ser reconocidas por el receptor hepático, o por una vía directa donde la HDL es reconocida por sus receptores. Aquí se observa la reacción catalizada por la lecitina colesterol aciltransferasa o LCAT, la cual es una enzima de síntesis hepática que circula unida a la HDL, es activada por ApoA1 y ApoE y constituye la principal fuente de colesterol esterificado en plasma. Esta enzima transfiere el ácido graso unido a la lecitina en posición 2 hacia el colesterol, formando éster de colesterol y lisolecitina. Además de la depuración hepática de las HDLs mediada por receptor, parte del colesterol de las HDL es distribuido a los tejidos esteroidogénicos que también poseen el receptor específico SRB1. Este receptor reconoce a la ApoA1, el colesterol entonces es transferido hacia las células y las HDL depletadas del lípido retornan a circulación pudiendo extraer más colesterol de otras células. Bueno chicos, espero que las explicaciones les sea de gran utilidad. Cualquier duda le preguntan a sus docentes y bueno, hasta pronto y mucha suerte.